Buenos días, mis amados hermanos. Bendiciones en Cristo para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de adoración. Dando gracias a Dios nuevamente por esta gran oportunidad, por esta misericordia que hoy nos ha regalado y que podemos palpar, disfrutando de todos estos beneficios que nuestro bondadoso Señor nos ha entregado. Uno de ellos es poder transmitir este culto de adoración de manera virtual, deseando que pronto podamos nuevamente retornar a esta instalación y así podamos fraternizar los unos con los otros. Es nuestro mayor deseo. Pero mientras tanto, nos complacemos en el Señor de que tengamos esta gran bendición, este medio tecnológico para llegar a sus hogares. Así que mis hermanos, yo les voy a pedir que pueda separar en casa un espacio junto a los suyos para adorar el buen nombre de nuestro Dios. Acompáñenme por favor a orar. Bendito Dios, nos presentamos delante de ti dándote gracias, Señor. Dándote toda la alabanza, toda la honra, porque tú la mereces, Señor. Reconociendo que somos pecadores, Señor, que no somos dignos de ti. Pero a su vez también, Señor, reconociendo tu gracia, Señor, la cual fue esparcida por medio de la persona de Cristo y que nos hizo aceptos para hoy volver a estar en comunión contigo. Señor, esta gracia nos permite orar, esta gracia nos permite, Señor, tener esta gran oportunidad de comunicarnos contigo para pedirte, Señor, que nos puedas ayudar, que nos puedas socorrer. En esta gracia, Señor, descansamos. En la persona de Cristo, Señor, está nuestra confianza para acercarnos a ti, entendiendo que en su obra todo fue cumplido, todo fue saldado. Nos ha redimido de nuestro pecado, de nuestra maldad, y nos ha hecho hijos tuyos, Padre, coherederos con Él. Hoy por ese motivo, Señor, nosotros nos acercamos a ti confiadamente. Venimos ante el trono de la gracia, Señor, para pedirte que nos puedas ayudar en todo lo que hemos de realizar en este momento para adoración de tu nombre. Que nos permitas hacerlo como conviene, que podamos hacerlo, Señor, de manera que produzca gozo a tu corazón. Oh Dios, que puedas utilizar a estos pecadores para que traigan, Señor amado, regocijo a ti. Es nuestra súplica en Cristo. Así que por favor, Dios, te queremos pedir que en el tiempo de la alabanza, que en el tiempo de la adoración, los hermanos que están en casa, Señor, aquellos que están siguiendo nuestra transmisión, puedan escuchar tu evangelio, puedan encontrar tus promesas y que sean estas promesas, Señor, un ancla firme y poderosa, a tal punto, Señor, que podamos descansar, que podamos reposar. Y asimismo te pedimos, Dios, que tengamos hoy un encuentro con tu evangelio. Que la predicación de tu palabra, Señor, pueda venir acompañada por la gracia que hay en tu evangelio. Y que sea este evangelio el que traiga a los pecadores a la fe. Que vengan en arrepentimiento y fe a tus pies, Señor. Reconozcan tu señorío. Te abracen a ti. Señor, que puedan ver, que puedas tú abrir sus ojos. Es nuestra súplica. Y asimismo pedimos por los hermanos para que su fe pueda ser fortalecida en medio de esta circunstancia que nos encontramos. Por favor, mi Dios, ayúdanos, socórrenos, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, para poder avanzar en medio de esta pandemia. En Cristo te lo suplicamos. Por favor, mi Dios. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuación a tener un tiempo de alabanza y adoración a Dios. Vamos a estar escuchando y entonando 2 cánticos y posterior a ello vamos a compartir entonces el mensaje de la palabra de Dios. Ya nos vemos. Qué amor mis pecados
pecados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Indudablemente, su gracia es mayor. Bien, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Ruth. Serie que hemos titulado Un Dios extraordinario en los asuntos ordinarios. Y en esta ocasión vamos a estar predicando bajo el título Una amorosa historia de redención. Una amorosa historia de redención. Ruth capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 18. El domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 2 y veíamos cómo la providencia de Dios se tornaba agradable y dulce sobre un par de mujeres que habían quedado enviudadas, desoladas, desprotegidas y una de ellas amargada. Sin embargo, en el capítulo 2, la misericordia de Dios empezaba a brillar sobre este par de mujeres, de tal manera que la amargada, Noemí, lo empezaba a notar. Esta mujer fue aquella que ante la calamidad, la pérdida de su herencia, la pérdida de su esposo y la de sus hijos, no pudo hacer más que culpar a Dios y decir: el Todopoderoso me ha afligido. Pero ahora comienza a reconocer la bondad de Dios
Y es que en la providencia de Dios y a través de la diligencia de Ruth, su nuera, Noemí iba a recobrar la esperanza. Recordemos, hermanos, que Ruth fue a un campo a trabajar. Y dicho campo era de un pariente de Elimelec, el esposo fallecido de Noemí. Y resulta que cuando ella está realizando su trabajo, aparece el dueño del campo. Un hombre que la Biblia describe como rico e influyente en su región. Pero además era un hombre temeroso de Dios y piadoso. Este hombre se llamaba Boaz. Ese día, esta pareja providencialmente se encontró y tal parece que Boaz había quedado flechado, se había enamorado. Así que como todo hombre enamorado, Boaz comienza a manifestar cierta bondad sobre la joven que se encontraba en su campo, sobre Ruth. Él le permite trabajar, le garantiza su seguridad, satisface su necesidad, le da agua y además la invita a cenar. Esto hace Boaz en aquel encuentro que tuvo con la joven moabita llamada Ruth. Ruth se presentó ese día a su casa con comida y con un efa de cebada, es decir, una cantidad de cereal. Esta joven había llegado a casa cargada y cuando su suegra la vio, entonces sonríe y le pregunta: ¿dónde has espigado hoy? Parece que Ruth había tenido un muy buen día y Noemí lo había notado. Pero fue la respuesta de Ruth la que aceleraría el corazón de Noemí y le devolvería su esperanza. Esta bondad de Dios ilustrada en Boaz había sido un rayo de luz que emanaba gracia y misericordia. No solo por lo que les había dado, comida, alimento, trabajo, sino por lo que Boaz significaba para esta familia que necesitaba un redentor. Es así como ahora vemos a Noemí exaltando a Dios y reconociendo su bondad. Esto lo encontramos en el capítulo 2, en el versículo 20. Bien, la siega terminó. Y Ruth espigó hasta el final sin que pasara mayor cosa entre ella y Boaz. Esta relación estaba estancada. Aún ni un qué ojos bonitos tiene se habían dicho. Pero Noemí, la suegra de Ruth, no se iba a quedar con los brazos cruzados. Así que ella elaboró un plan. Esto fue la historia en la que concluimos el domingo pasado. Y es lo que en esta mañana vamos a estar estudiando. Es este plan, mis hermanos, el que estaremos estudiando en esta mañana y lo haremos observando la participación de cada uno de los personajes involucrados. Así que veamos el primero de estos personajes que está involucrado en el plan. La primera es Noemí. Noemí, la autora intelectual de una propuesta inusual. Noemí, la autora intelectual de una propuesta inusual. Y quiero que por favor me acompañen en los versículos 1 hasta el versículo 5. Dice la Biblia: después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás. Y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer.
Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Al leer esto, de inmediato se levanta el suspenso en nuestra historia. Surgen en aquellos televidentes algunas preguntas que revelan intriga, como ¿qué pasará? ¿Resultará este plan? Pero además de la intriga, hay otras cosas que nos resultan sorprendentes al observar. Una de ellas es la estrategia o el plan de Noemí para conquistar a Booz. Y la otra es que fuera precisamente Noemí la que estuviera ideando la estrategia, que estuviera planificando de cara al futuro. La mujer que vimos en el capítulo 1 estaba tan amargada que uno no se imaginaría que ella pudiera estar haciendo planes para el futuro. Y eso nos enseña algo, mis hermanos. Mis amados hermanos, las personas que han abrazado una conmiseración personal vivirán resignadas e incapacitadas para elaborar un propósito lleno de esperanzas en el mañana. No cabe duda que esta es otra Noemí. La experiencia de la bondad mostrada por Dios a través de Booz le había transformado, tanto así que ahora la vemos haciendo planes. Es asombroso lo que nosotros encontramos que ha pasado con Noemí. Noemí estaba amargada, estaba frustrada, no tenía esperanza alguna, pero ahora la vemos elaborando planes, ahora la vemos mirando el futuro, ahora la vemos revisando cómo sería su mañana. Ahora, es cierto que nos sorprende ver a Noemí haciendo planes, pero mucho más nos sorprende su plan. Esta estrategia no suena nada espiritual. Cuando nosotros leemos lo que Noemí le está proponiendo hacer a Ruth, parece que estuviéramos leyendo sobre unas personas que no tienen nada de temor a Dios. Parece que estuviéramos leyendo una historia de unas personas que no conocen a Dios. Es una propuesta rara. En otras palabras, lo que Noemí le está diciendo a Ruth es: ponte bonita, báñate, perfúmate, colócate el mejor vestido y visita a Booz en su habitación. Es más, acuéstate en su cama. Así como lo oyeron, mis hermanos, este fue el plan de Noemí. Un plan muy peligroso y arriesgado. Era tan arriesgado que pudo significar dos cosas. La primera, una tentación para Booz. Mire usted la escena. Una mujer bañada, bien arreglada y perfumada. Por otro lado, un hombre cenado, tomado y solo en su habitación. Esto acompañado por la luz que transmitía la luna bajo un cielo estrellado y con un aire cálido, fresco. Dígame si esto no es una tentación. Gracias al Señor, aquí no pasó nada. Ellos pasaron la noche juntos y no sucedió nada. Y más adelante vamos a hablar acerca de esto. Gracias a Dios no pasó nada, pero la escena es peligrosa y nos deja ver los riesgos que se corren en la desesperación. Así que el plan es peligroso, es arriesgado, porque pudo presentar o representar una tentación para Booz, pero también pudo representar un rechazo para Ruth. Recordemos que Booz es un hombre temeroso de Dios y piadoso, y tenía una muy buena relación con sus empleados. Así que Booz no iba a ver con buenos ojos la insinuación de una mujer que iba a su negocio y se metiera en su cama. Eso no lo iba a ver con buenos ojos. Él fácilmente podía rechazarla y acabar con toda su bondad sobre ella y su suegra.
Esto significaría una estrategia fallida, es decir, el final de dicho plan. Ahora bien, en favor de Noemí debemos decir que su plan no era que Ruth sedujera a Booz, sino que le pidiera la redimiera. Recordemos, mis hermanos, que Dios había otorgado a su pueblo leyes con el propósito de favorecer al pobre y al necesitado, como también se habían valido de mecanismos legales con el fin de preservar el linaje y la propiedad familiar. Una de esas leyes que existía era la ley del levirato, la cual consistía en que si un hombre se casaba y moría, su hermano u otro pariente más cercano le podía sustituir. Es decir, podía pasar a ocupar su lugar con el fin de preservar su descendencia. Asimismo, nuestro Dios, el dueño y Señor de toda la tierra, había entregado la tierra de Canaán entre las familias de Israel para que ellos la pusieran a producir tanto para su propio sostén como para ayudar a los necesitados. Ahora bien, si una familia caía en la desgracia, lo que muy seguramente pasó con la familia de Elimelech, ellos podían vender o rentar la propiedad, podían vender la tierra, podían rentarla, pero esta venta no sería permanente. Es decir, después de un tiempo, todas las tierras volverían a sus dueños originales. Como también, si en medio de ese tiempo que no se había cumplido, algún pariente cercano podía pagar la deuda y de esa forma redimir la propiedad. Es decir, la podía volver a adquirir. Esto es lo que nos enseña Levítico, capítulo 25, del verso 23 en adelante. Vamos a leerlo. Levítico 25, versículo 23 en adelante. Dice: además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Así que toda la tierra en posesión vuestra otorgaréis el derecho de ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y en caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces computará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra, y así volverá a su posesión. Pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año del jubileo. Pero en el jubileo saldrá de su poder y el vendedor volverá a su posesión. Así que Noemí y Ruth necesitaban un pariente cercano que redimiera la propiedad de Elimelech, pero también necesitaban un heredero que preservara el nombre de la familia. Ellas necesitaban un redentor. De allí la emoción de Noemí cuando descubre que Ruth se ha encontrado con Booz y cuando se le señala lo que ahora era Booz, rico y de buena influencia. Era el candidato perfecto para suplir su necesidad, su doble necesidad. Así que es evidente que el plan de Noemí era que Ruth y Booz se casaran. Pero ¿por qué así? ¿Por qué no una simple conversación con Booz en lugar de una estrategia tan riesgosa en medio de la noche? El texto no nos dice de manera explícita por qué Noemí escogió este plan. No nos indica por qué elaboró esta estrategia. Pero tampoco se nos indica
que esta estrategia sea una recomendación para todas las hermanas solteras. Lo que sí podemos suponer es que ella ideó este plan pensando en lo que la ley permitía, pensando en aquello que la ley permitía. Ahora, ya sabemos que gracias a Dios no pasó nada, pero ¿el plan funcionó? Seguimos en suspenso, mis hermanos, y creo que solo al observar a los implicados participar, podemos este suspenso aliviar. Así que veamos en segundo lugar la participación de Ruth. Ruth, la autora material de una propuesta inusual. Versículo 6 al verso 9. Verso 6 hasta el verso 9. Dice la Biblia: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Eres pariente cercano. Aquí tenemos otra característica de esta joven llamada Ruth. Además de ser humilde, laboriosa, servicial y que tomaba la iniciativa, ella era una mujer obediente. Tan obediente era Ruth que puso en riesgo su propia vida. Nosotros vemos en el versículo 5 que Ruth promete a Noemí hacer todo cuanto ella ha pedido que hiciera. Esto es lo que observamos en el versículo 5, y esto hace Ruth. Ruth obedece a su suegra, va a la era. La era es uno de esos lugares donde se almacenaba lo cosechado luego de la jornada laboral. Era un lugar normalmente habitado por hombres, por lo que la presencia de cualquier mujer podía ser malinterpretada. Se podría asumir que dicha mujer era una prostituta. Por eso Noemí le advierte no dejarse ver sino hasta encontrar a Booz. Y lo halló. La Biblia nos muestra a Booz acabado de comer, contento por causa del vino y dispuesto a dormir. Esta era la oportunidad para hacer su plan, para ejecutar el plan. Era la oportunidad para hacer rodar el plan. Así que Ruth esperó que su voz se acostara y luego se acercó calladamente y por el piecero se acostó. Al vos sentir que algo estaba impidiendo la tranquilidad en su cama, se despertó. Y entonces se preguntó qué era lo que pasaba. Él vio una mujer en su cama y dijo: ¿quién eres? Vaya sorpresa la que se llevó este hombre, porque quien le estaba visitando era nada más y nada menos que Ruth, la misma mujer que lo tenía flechado. Esta mujer revela su identidad, le dice: soy Ruth, tu sierva, pero además lanza sobre vos una propuesta matrimonial. Una propuesta matrimonial. Ella le dice: extiende el borde de tu capa. En otras traducciones está el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Lo que Ruth estaba pidiendo
No era lo que suelen pelear los esposos en medianoche cuando hace frío, la sábana. No. Lo que Ruth estaba solicitando era matrimonio, y esto lo sabemos por el significado de lo que significa, de lo que representa extender el manto. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Ezequiel 16, verso 8. Vamos a buscar Ezequiel 16, versículo 8. Dice: entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Fuiste mía. Dios está hablando a Israel en medio de un lenguaje metafórico y describe a Israel como una jovencita a quien él tomaría como esposa. Y cuando dice extendí mi manto sobre ti, también dice te hice juramento y entré en pacto contigo. O sea que al parecer las palabras de Ruth le estaban comunicando de una manera indirecta pero clara a vos: quisiera que entres en un compromiso de fidelidad conmigo, que hagas un pacto matrimonial. Es decir, esto significa casémonos. Esto significa que ella le está proponiendo matrimonio a vos. Ella le propone matrimonio a vos. Ruth propone este matrimonio en base a que vos es un pariente redentor. Por eso le dice, por cuanto eres pariente cercano. Hermano, Ruth ha entendido muy bien las leyes del pueblo de Dios. Y por eso, bajo los argumentos que la ley permitía, ella hace esta propuesta. ¿Y cómo reaccionó vos? Esta pregunta nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. La respuesta de vos. Versículo 10 hasta el versículo 18. Vamos a leerlo. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no te vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Parece que Noemí conoce muy bien las intenciones de vos. Ella sospecha firmemente que vos está enamorado. Vos, por su parte, en medio de la reacción, en medio de la sorpresa,
lo que hace es extender una alabanza a Ruth. Él la alaba por su entendimiento. Él la elogia por intentar preservar descendencia a Noemí. Ahora, también le elogia porque Boaz era un hombre mayor que ella. Y le dice, ¿cómo es que has preferido a un viejo antes que a los jóvenes, sean pobres o ricos? Aquí tenemos un hermoso ejemplo de justicia y dominio propio. Es la medianoche, el cielo está despejado, la luna brilla, él la ama, ella lo ama, están solos, ella está debajo de su manto y él se detiene por amor a la justicia y no la toca. Qué hombre de Dios y qué mujer valiente también. Aquí tenemos integridad y piedad en una misma escena. Este hombre tuvo dominio propio porque era un hombre piadoso, capaz de hacer en secreto lo mismo que hacía en público. Esta es una escena contracultural. La mentalidad del mundo nos dice que si se siente bien, entonces hay que hacerlo. Pero Dios nos dice que si estamos en una situación donde las estrellas brillan, el corazón late y estás solo, detente, para y hazlo por amor a su nombre. Así que, hermano, no seas como el mundo, sé como vos, sé como Ruth, ambos enamorados, pero ambos comprometidos con la justa y santa voluntad de su Señor. Toda la historia pareciera que se encaminara a un final feliz, pero aparece un gran pero. Como en toda la historia de Ruth, la desesperanza nuevamente logra aparecer. Y logra aparecer cuando Boaz le comunica en el versículo 12 a Ruth que existe otro pariente más cercano. Y por este motivo él no podía tomarla como esposa. Podríamos decepcionarnos por esta noticia, pero pensemos en la integridad de Boaz. Él decide comunicar la verdad, aunque le costara perder el amor de su vida. Eso es impresionante. Él está dispuesto a abandonar la opción de ser el marido de esta mujer por guardar la palabra de Dios. ¿No es esto lo que hoy sucede en medio de los noviazgos cristianos? Mis hermanos, el pariente redentor más cercano era quien tenía la prioridad de redimir a Ruth, y vos lo sabes. Y por eso su honestidad parece ser un problema. Sin embargo, estos actos de sinceridad exaltan mucho más sus virtudes. Nos dejan admirar mucho más a vos como un hombre temeroso y piadoso, capaz de renunciar a lo que desea con tal de agradar a Dios. Qué buen ejemplo el que tenemos enfrente. Qué buen ejemplo el que encontramos en vos. Un hombre dispuesto a negarse por causa de agradar a su Señor. Mis hermanos, cuando un hombre quiere hacer la voluntad de Dios, muchas veces esto será un problema para los demás, incluso para sí mismo, pero vale la pena. Vale la pena. Él dice, hay otro hombre y esto tuvo que ser un balde de agua para Ruth. Imagínense su cara, imagínense su rostro, pero imagínense el rostro de Noemí. Cuando al llegar a casa, ella toda llena de esperanza le pregunta, cuéntame, hija mía, ¿cómo te fue? Y Ruth le comunica, mami, hay otro hombre, hay una persona que es más cercana que vos. Vamos a leer lo que dice el versículo 13 hasta el versículo 15.
Mire lo que dice la historia. Vos le dice, luego de haberle anunciado que había un pariente más cercano, quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte bien, que te redima, pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré. Vive el Señor, acuéstate hasta la mañana. Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Dijo además, dame tu manto, el que tienes puesto, sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Este hombre respetó a Ruth. Este hombre mostró el interés que tenía por Ruth al respetarla, pero también respetó la ley. Él le comunicó que no podía hacer absolutamente nada antes que el otro pariente renunciara a su derecho. Vos mostró un serio compromiso con ella. Él mismo se encargaría de resolver la situación, pero antes vos la protegería. Protegería su pureza, no la tocó, pero la protegió también físicamente, le pidió que se quedara y la libró del peligro. Protegió su moral y reputación, le pidiera que saliera sin que nadie la viera y además le proveyó de alimento. Mis hermanos, el verdadero amor se manifiesta en la pureza, el respeto y la protección. Vos había protegido a Ruth porque la amaba, pero no solo este amor lo llevó a cuidar de Ruth, sino que también se preocupó por Noemí, su suegra. Versículo 16 hasta el verso 18. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ella dijo, ¿cómo te fue, hija mía? Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Y dijo, me dio 6 medidas de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepa cómo se revelará el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Hay una frase que me impresiona aquí y que muestra el cuidado de este hombre llamado Boaz por Ruth y por su suegra. No vayas con las manos vacías. Recordemos que Noemí, cuando llegó a Belén, se vio con las manos vacías. Y ahora Boaz estaba por medio de Ruth dándole lo que a Noemí le faltaba. Las manos de Noemí se estaban llenando de alimento, pero también se estaban llenando de esperanza. La amargada ahora está pidiendo paciencia. No cabe duda que su teología seguía reformándose y refinándose. Esta es otra Noemí. ¿Y cómo terminó la historia? No lo sabremos, hermanos, sino hasta el próximo domingo. Mis hermanos y amigos que nos han escuchado, la idea del pariente redentor no es más que una sombra de aquello en lo que Cristo se convirtió. Esta es una idea que comunica lo que Cristo hizo a nuestro favor. Cristo es nuestro pariente redentor, quien vino para cancelar nuestra deuda. Por causa de nuestro pecado estábamos totalmente endeudados y Cristo vino y pagó nuestra deuda y trajo nuestra libertad. Así que Cristo es un redentor mejor que vos. Pero esto también nos comunica algo más. Hermanos, Dios quiere que su pueblo, el pueblo redimido, actúe como una comunidad de redención. La iglesia debe cuidar de la iglesia, pero el redentor tiene que perder algo para recuperar el bien del otro. Y por eso digo que el Señor quiere que la iglesia actúe como una comunidad de redención. Porque nosotros como iglesia poco queremos perder para que otros ganen. Mis hermanos, esto
es un acto de bondad. Y es un acto de bondad en el que la iglesia debe caminar, porque este acto es un íntimo reflejo de la bondad de Dios en Cristo, quien entregó a su Hijo como pago por nuestros pecados. Amigo que nos has escuchado, hay una deuda que no podrás saldar. Hay una deuda que no tiene más plazo y que seguramente podrás terminar perdiéndola. Este Redentor que hoy la Escritura te ha presentado, este Redentor que hoy nosotros hemos predicado, es Cristo, nuestro Señor, aquel que vino dispuesto a saldar esa deuda, pero hoy necesita que tú reconozcas este bien. Así que mi hermano, así que mi amigo que me escuchas, por favor, mira a Cristo y entiende que en Él está tu esperanza. Ven a sus pies. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias, Padre, por hoy recordarnos nuestra deuda. Y sobre todo por recordarnos quién la saldó. Cristo nuestro Redentor, al que hoy, Señor, nosotros miramos y agradecemos infinitamente por entregarse por nuestros pecados, sustituirnos, Señor, en medio de esa cruz para recibir de ti toda tu ira. Hoy, Padre, nosotros reconocemos que esta es nuestra mayor riqueza. ¿Qué herencia tenemos, Señor, bajo este sacrificio? Así que, Padre, te queremos pedir que nos puedas ayudar a seguir mirando, Señor, cuán afortunados somos. Por favor, mi Dios, ayuda a los amigos que han seguido esta transmisión para que puedan encontrar en Cristo su refugio. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bendiciones. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación.